Buenas tardes, ¿cómo están? Vale, muy bien. Buenas tardes, profesora. ¿Les aparece la pantalla? Buenas tardes, sí, profe, aparece. Bien, ayer estuvimos hablando, estábamos analizando este manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Específicamente estuvimos hablando del PEI, Proyecto Educativo Institucional, de las cuatro dimensiones de la gestión directiva y ahora les quiero mostrar cuáles son los instrumentos que podemos utilizar para poder hacer el diagnóstico institucional, ¿sí? Bueno, tenemos como técnica, la técnica principal que utilizamos es la matriz FODA. Hablábamos ayer de qué significa FODA. ¿Qué es FODA, Celia? Ustedes que estuvieron analizando el PEI en el módulo anterior de pasantía supervisada, que era gestión escolar, ustedes pudieron ver lo que era el PEI. No sé si llegaron a ver la matriz FODA dentro de ese documento. ¿Me escuchas, Celia? Buenas tardes. Buenas tardes. Sería, profe, sí, serían las fortalezas
oportunidades de las instituciones. Sí. ¿Qué más? Sería para planificar correctamente el crecimiento de las instituciones. Sí, hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Sabemos que hay cuestiones que son internas y otras que son externas. Bien, las fortalezas y debilidades son institucionales, son internas, ¿sí? Las amenazas y las oportunidades pueden ser, son externas. Bien. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada uno de ellos. Como dice, bueno, FODA es una matriz sencilla que permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y es mucho más efectivo si lo hacemos por dimensiones. ¿Qué quiere decir? Vemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las cuatro dimensiones, desde la dimensión pedagógica, la administrativa, la organizacional y la comunitaria. Una vez que nosotros realizamos ese análisis, es decir, vemos todas esas cuestiones que tienen que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ver las alternativas de solución para las debilidades, para que esas debilidades se conviertan en fortalezas y también trabajar en base a eso, relacionarlo de una forma para que podamos aprovechar también las oportunidades y también ir trabajando las amenazas, ¿sí? Recordemos que nuestras instituciones pueden contar con el apoyo de entidades externas, ya sean universidades, hospitales, bomberos voluntarios, comisarías. Todos esos elementos que nos rodean pueden ser de utilidad para nuestra institución. También padres de familia que tienen ocupaciones, tienen profesiones, mejor dicho. Puede haber carpinteros, puede haber electricistas, puede haber albañiles, un sinfín de ocupaciones que pueden tener los padres y eso también podemos utilizarlo como oportunidades, ¿sí? Entonces, ir analizando cada situación difícil o que encuentra dificultades, todo eso lo podemos ir articulando de acuerdo a los recursos, tanto humanos como financieros, con los que cuenta la institución, ¿sí? Por eso es importante hacer un análisis sobre cada dimensión de la gestión directiva. Bueno, una vez que nosotros como institución vamos bien, vemos ya, identificamos estas cuestiones a través de la matriz, tenemos que comunicar esto a la comunidad educativa. Comunicar, digo, de una forma porque en realidad debe ser algo que se tiene que trabajar en conjunto. Eso hablamos también ayer. La importancia que tiene la comunicación dentro de las instituciones, de los centros escolares, es fundamental, ¿sí? Identificar las debilidades, ir trabajando en base a ello, considerando también que cada actor educativo tiene su propio rol, ¿sí? Los padres cumplen una función, los maestros también y el cuerpo directivo también. A ver, bueno, veamos unos ejemplos. Como les decía, las fortalezas y las debilidades son internas, ¿sí? Lo que podemos detectar dentro de las instituciones. Bueno, tiene inconvenientes la compañera. A ver.
Diana, ¿me escuchas? Sí, te escucho, profe. Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio para que podamos identificar a qué dimensión corresponden estas fortalezas, estas debilidades y también más abajo tenemos las amenazas y las oportunidades, ¿sí? Ok. ¿Dimensión a qué se refiere, profe? En este caso. Un ratito, acá le acepté a la compañera. Bien, tenemos las fortalezas. Dice, es una institución oficial y cuenta con profesores titulados con rubros. ¿A qué dimensión le corresponde? Las dimensiones son lo que dieron en la clase de ayer, por si acaso, pero no. Sí, Justamente las, pregunté a qué se refiere con dimensiones. las dimensiones son cuatro: pedagógica, administrativa, organizacional y comunitaria. ¿A cuál de esas dimensiones le corresponde esta? Pedagógico. Sí, porque la formación del personal docente es fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, ¿verdad? Entonces, le corresponde a esa dimensión. Tenemos aulas en buenas condiciones. Administrativa o En cuanto organizacional. En cuanto a la infraestructura, puede verse también desde dos dimensiones, porque en la parte pedagógica también interfiere que nuestras salas de clase estén amobladas correctamente. Recordemos que las mesas y sillas pedagógicas deben ser acordes también a las necesidades, a las edades de nuestros niños, entonces también cumple una función pedagógica y también cumple una función organizacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que nuestros niños ya son grandes y sus sillas son pequeñas, o al revés, son pequeños y sus sillas son esas sillas de pupitre que lastimosamente algunos tienen todavía, porque de acuerdo ya a la distribución de hace un buen tiempo, según las especificaciones técnicas, ya son mesas y sillas pedagógicas, ¿sí? La mesa con la silla y tiene que ser de acuerdo a las edades. Bien, luego contamos con una cancha amplia. No sé, pero porque depende mucho de qué tipo de institución sea. Normalmente las instituciones privadas ofrecen infraestructuras mejores que las públicas, pues. Sí, y esta le corresponde también a la parte pedagógica desde el punto de vista de actividades físicas, por un lado, y también este aspecto comunitario, porque, como decís, hay instituciones oficiales que los padres trabajan para poder comprar los arcos, las redes y sin embargo, hay instituciones privadas que eso ya se ofrece, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la función que cumple? Es lo que estamos identificando, ¿verdad? Si corresponde a la dimensión pedagógica o a cuál. Entonces, corresponde a la pedagógica y también a la dimensión comunitaria. Bien, cuando hablamos de círculos de aprendizaje, ¿cuál es la dimensión? Organizacional. Círculos de Correcto. aprendizaje. ¿Qué hacemos en los círculos de aprendizaje? Aparte de trabajar también esta cuestión organizacional. Y aprendemos uno del otro. Entonces es una dimensión pedagógica. Bien, también. Contamos con la conformación de la Asociación de Cooperadora Escolar.
le corresponde a la parte organizacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Asociación de Cooperadora Escolar es una organización de padres, ¿verdad? La mayoría de las instituciones oficiales tienen resolución de conformación de Asociación de Cooperadora Escolar y ellos son los encargados de la parte financiera, porque a través de esta organización se van realizando diferentes actividades para el mejoramiento institucional. En cuanto a la infraestructura, algunos también, algunas instituciones también a través de esta gestión de la Asociación de Cooperadora Escolar tienen porteros, van también comprando algunos elementos de limpieza, pagan a través de esta gestión un administrador que se encarga de cuidar el predio en las noches o también el personal de limpieza, ¿sí? En cuanto a las debilidades, tenemos docentes, los docentes no utilizan técnicas adecuadas. Se refiere directamente a la dimensión pedagógica. También el bajo rendimiento de los niños en el área de matemática y de comunicación, que son debilidades pedagógicas. Poco acompañamiento de los padres en las tareas de los alumnos también es una parte pedagógica, la falta de acompañamiento, y también tiene que ver con esa parte comunitaria, porque recordemos que las familias son actores que forman parte de la comunidad educativa. Bien, por poca participación de los padres en actividades extracurriculares, es comunitaria. En algunas instituciones se notan los avances. ¿Por qué? Porque cuentan con padres organizados, si bien no forman parte de la Asociación de Cooperadora Escolar como tal, pero siempre están participando y cooperando, ayudando con su participación en las actividades. Entonces, eso es también una debilidad en cuanto a la poca participación. Fondos insuficientes para cubrir los gastos de la escuela. Sabemos que la gratuidad es una cuestión bastante delicada, vidriosa, porque se paga por alumno, depende del número de matriculados que tenga cada institución. Entonces, y hay también una resolución que habla sobre qué insumos se puede comprar a través de esa gratuidad. No es que yo digo como director, bueno, acá ahí se necesita esto o esto y lo compro, sino que está establecido qué es lo que se puede comprar y qué es lo que no. Eso debe contar con las facturas correspondientes porque tiene un periodo de presentación de rendición de cuentas públicas y eso debe cerrar, ¿verdad? Debe cerrar los números. Entonces, hay algunas instituciones que tienen debilidades por el mal manejo de estos recursos económicos, ¿sí? Disminuye la cantidad de alumnos matriculados. Esto afecta a nivel institucional en cuanto a la parte de organización también, porque supongamos que tenemos una institución con cierto número de matriculados y vamos perdiendo los alumnos, van desertando o van yendo a otras instituciones por A o B motivos. ¿Qué sucede en ese sentido con los docentes que están en esas instituciones? ¿Qué puede suceder con la institución propiamente? ¿Qué puede pasar si los alumnos van a otras instituciones? Tendría que ser observado por la supervisión, a ver cuál
¿cuál es el inconveniente de por qué no retirar los alumnos ahora? Sí, justamente por eso ayer estábamos diciendo también la importancia que tiene comunicar estos eventos a las instancias superiores, de manera que podamos ver cuál es el inconveniente. Les doy un ejemplo. Tenemos una institución que tiene un cierto, bueno, una matrícula normal, por decirlo, porque es privada subvencionada, ha tenido muchos inconvenientes en cuanto al manejo institucional. La directora cree todavía que estamos en los tiempos de Cristo y el manejo hace que todo sea muy autoritario. Entonces, tanto padres de familia ya no están en época de soportar cuestiones que no están bien. Encima de eso, que pagan cuotas, bueno, ¿qué hacen? Bueno, yo le voy a sacar a mi hijo de acá, le lleva a otra institución. ¿Qué pasa? De tener 100 alumnos, va quedando con 70, después va quedando con 50, y ¿qué va a pasar? Finalmente esa institución va a quedarse sin estudiantes y en el caso que sean instituciones privadas subvencionadas, cuentan con rubros del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un grado habilitado y de acuerdo a la resolución, mínimamente para habilitar un grado tengo que tener 10 alumnos. Bien, están todas habilitadas las clases, los grados o cursos, pero después me voy quedando con 5. 5 alumnos, 3 alumnos. ¿Qué va a pasar? Finalmente ese grado se va a tener que cerrar, la maestra se va a quedar sin alumnos y ¿qué va a pasar con ese recurso humano? Va a tener que migrar, ¿sí? Va a tener que ir a otra institución y poco a poco esa institución va quedando sin alumnos, sin maestros y finalmente la institución también va a cerrar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos y como les dije ayer, cualquier situación difícil que haya dentro de las instituciones, primero acudir con el maestro, el docente que es el que está en el aula. Bueno, si no encontramos soluciones, hablamos con el director. Si con el director tampoco encontramos soluciones, vamos, acudimos ya a nuestras instancias superiores, que en este caso es la supervisión pedagógica, y si en la supervisión pedagógica tampoco encontramos respuesta, ya podemos acudir a las direcciones generales, ¿sí? Porque esas son las instancias correspondientes, ¿sí? Bueno, después tenemos, no hay un buen seguimiento en el aprendizaje de los alumnos, también es directamente pedagógico. Los docentes y directivos no articulan su trabajo. Hablábamos de esto también ayer. Un sector hace esto, el otro sector hace otra cosa, entonces no estamos apuntando hacia un objetivo. Esa es la idea fundamental del proyecto educativo institucional, establecer los objetivos, las pautas que vamos a trabajar, los tiempos que vamos a determinar para poder lograr esos objetivos. De otra forma, el trabajo se hace improvisado, no tiene una forma de hacer un monitoreo, un seguimiento y mucho menos una evaluación o una autoevaluación, ¿sí? Lo que no está escrito no existe, dicen los abogados, ¿verdad? Entonces es importante que todo lo que nosotros vamos a trabajar como institución esté planificado. La planificación es flexible, sí, pero planificar es necesario, ¿sí? Se puede ir flexibilizando en los tiempos, también se pueden ajustar los objetivos, pero si no tengo un norte, estoy totalmente descontrolado, hago lo que a mí me parece
y no se va a poder llevar correctamente adelante una institución educativa. Bien. No hay comunicación entre docentes y directivos, habla de una cuestión organizacional. Recordemos también, ayer dijimos que la comunicación es como un principio fundamental. Hay que preguntar, no hay que suponer. Entonces, si yo tengo algún inconveniente en cuanto al manejo o en cuanto a la parte pedagógica que tiene que ver con el maestro, le pregunto al maestro, veo la forma de solucionarlo y salimos adelante de esos problemas, ¿sí? Porque de otra forma se va a quedar así o va a empeorar y luego ya va a pasar a otra instancia. ¿Cuándo se pudo haber solucionado eso? Dentro de las instituciones educativas. Es fundamental que aprendamos a instalar esta cultura de la comunicación. ¿Para qué? Para que nuestro clima institucional sea el más adecuado. Bien, ahora tenemos la situación externa que tiene que ver con las oportunidades, lo que nosotros podemos aprovechar, y las amenazas que son externas, que son también como una forma de debilidad pero externa. Las debilidades son internas y las amenazas son externas. Como oportunidades, podemos ver la comunidad y las autoridades locales tienen una buena referencia de la escuela. ¿Cómo entendemos esto? Las autoridades locales. ¿Cuáles son las autoridades locales? ¿Cuáles pueden ser? Refiriéndose a la comunidad, por dentro de A la comunidad educativa, de la escuela o del colegio. generalmente tenemos la parte policial, tenemos la parte religiosa que son diferentes de algún barrio, alguna ciudad que son diferentes. Y después tenemos algunas personas influyentes dentro de lo que es la comunidad y hablan bien o mal de una institución. Después Sí, tenemos las comisiones vecinales y va a depender de en qué sitio está la institución. eso es muy importante porque cuando nosotros tenemos buenas referencias, es decir, somos conocidos de buena forma, hablando mal y pronto. ¿Qué es lo que esto genera? Genera la oportunidad de captar mayor matrícula. La gente dice, sí, esa institución es excelente. Les doy un ejemplo, dos instituciones de Luque. La gente hace filas días y noches. Y no es mentira. Todos quieren que sus hijos ingresen a esas instituciones. Es como un concepto colectivo de las buenas referencias que tiene, ¿sí? 2, 3 días vemos filas, se sientan, llevan sus sillas y están ahí en el sol, en el frío, en el calor, lo que sea, y están ahí, ¿por qué? Porque tienen buenas referencias. Hay esas instituciones que les digo, yo soy egresada de una de ellas, eran 2, 3 aulas y hoy parecen imperios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen una infraestructura gigantesca, tienen no sé cuántos énfasis, tienen más de 1000 alumnos, han pasado varias administraciones, tanto directivas como de supervisión, y esas instituciones crecieron muchísimo. Entonces, eso también habla de las referencias que tenemos nosotros como institución. Sin embargo, hay otras instituciones
que están en los alrededores y que tienen también muchísimos años ya de existencia y nunca aumenta la matrícula. ¿Por qué? Porque alrededor hay asaltos, porque hay plazas donde están, esas plazas están sucias y alberga personas no gratas para la comunidad. Entonces es reconocida también por eso, ¿sí? Por eso es importante todo lo que está alrededor de nuestras instituciones, ¿sí? Ese es un punto muy importante, Ángel. Sí, dice Andrea, municipalidad, comisiones y la infraestructura. Es lo que les decía. Esas instituciones, no digo sus nombres, pero son enormes hoy y no solamente son reconocidas por el crecimiento edilicio, sino que los profesionales, los maestros que están allí, han pasado por muchas décadas. Yo soy egresada del año 2000 del colegio y cuando vos escuchás de otras promociones, tienen las mismas referencias que nosotros tenemos de ellos, ¿sí? Entonces, quiere decir que han pasado por varias generaciones de estudiantes y mantienen esa trayectoria pedagógica y son reconocidos por eso. Es muy importante mantener la imagen de nuestras instituciones siempre en positivo, ¿bien? Después, otras oportunidades también, el centro de salud, como decía, las comisarías, municipalidades, como decía la compañera, el municipio, la gobernación, todo eso es importante. Podemos obtener capacitaciones, acompañamiento. Hoy que hablamos tanto de lo que es el acoso, el abuso de sustancias ilícitas, el embarazo precoz, todo eso, todas esas entidades que están alrededor nuestro pueden servirnos para capacitarnos. Ayer le decía a la compañera Andrea también, que está en el ámbito de salud, también esta parte puede trabajar articuladamente con nuestras instituciones de manera a prevenir estas enfermedades de transmisión sexual o el embarazo precoz y un montón de cuestiones que están relacionadas con el ámbito de salud y y la educación que finalmente va a repercutir en nuestra sociedad, ¿sí? Porque anteriormente nosotros decíamos que los jóvenes son el futuro, pero en realidad son el presente, porque el presente, si el presente se trabaja bien, vamos a poder proyectar un futuro. ¿Cuántos adolescentes hoy tenemos en el departamento central, el que yo manejo, que 15 años tienen y ya son madres? ¿Cuán difícil va a ser su vida después? Nosotros que somos adultos y trabajamos de mañana, tarde y noche, y queremos tener lo mejor para nuestros hijos, a veces se hace un poco complicado. Y somos profesionales, tenemos grado académico, estamos preparados para la vida. Imagínense lo que es un adolescente que sigue siendo una niña y una niña ya con otra niña. Entonces, son cuestiones muy importantes que hay que abordar con seriedad, ¿sí? También las oportunidades que podemos tener, la supervisión pedagógica debe apoyar, porque esa es una de las funciones principales, tanto la pedagógica como la administrativa. Y también las donaciones de materiales didácticos de ONG o entidades no gubernamentales. También el ámbito de salud, los centros de salud que pueden proveer anticonceptivos, esas cuestiones que están. ¿Qué otra cosa pueden dar, Ángel? Charlas, profe, charlas generalmente para las niñas. Yo tengo Sí, un ejemplo con respecto a eso y me cayó un poquito mal lo que me dijeron en la institución. Había conseguido una charla para niñas a partir del cuarto grado hasta el noveno grado con la empresa Nosotras, en donde prácticamente ellos hablan todo lo que es ciclo menstrual, ¿verdad? Esta forma de cuidarse, de sus días, que para mí sería muy importante, ¿verdad? Que manejen ya desde un principio las niñas, pero cuando plantea una institución X,
me mostraba una circular en donde decía que está prohibido que empresas particulares vayan a dar charlas en los colegios y eh, llevarle a una persona profesional porque trabaja en una empresa para que puedan hacer una charla y que no se le pueda permitir porque son de una empresa privada, pues ya eso no tiene sentido. Entonces, para mí Mm, era medio y no me bajoneó luego eso cuando planteé y no tuve una respuesta adecuada, siendo que en otras instituciones sin ningún inconveniente se hizo esa charla. Esto, por ejemplo, ayuda bastante a niñas que muchas veces sus padres no tienen la capacidad o no quieren hablar con ellos con respecto, que es un punto natural de la vida, especialmente para las mujeres, ¿verdad? sí. Y una de esas. Después hay charlas, en este tiempo no tiene inconveniente que se vaya a la Senat a hacer una charla antidrogas o la policía con respecto a manejo de seguridad entre personas extrañas para los chicos. En ese no tenían inconveniente, pero particularmente con una empresa privada sí tenían inconveniente. Y hay una circular al respecto. Bueno, cuando personas o así como decís, de empresas privadas, no es que esté prohibido, prohibido, ¿verdad? Pero eso sí debe aprobar la institución educativa para poder recepcionar y se debe informar a la supervisión pedagógica, ¿sí? También pasa esto por una cuestión que hemos tenido malas experiencias con personas que entran con otras intenciones. Entonces es como una forma de resguardo nada más. Pero sería interesante realmente insisto siempre con esta idea, desde tempranas edades, porque dijiste algo muy cierto. Hay padres que no hablan de esto, entonces ¿qué hace el niño que tiene curiosidad? Aprende en otro lado y lastimosamente las consecuencias son permanentes, ¿sí? O tienen embarazos precoces o tienen enfermedades de transmisión sexual o después tienen abortos y hay un sinfín de problemáticas que vienen detrás de esto que se pudo haber evitado conversando, ¿sí? Ese tabú que existe todavía, no, no vamos a hablar de esto. No, porque eso no está bien, no hagas esto. Pero ¿por qué no debo hacer esto? Ese sentido, ese pensamiento crítico de cómo va a afectar mis decisiones es lo que yo debo instalar y desde tempranas edades. ¿Dónde me puede tocar? Acá. ¿Dónde no me puede tocar? Acá. ¿Debo hablar con personas extrañas? No. Pero esto es un trabajo, es un proceso, ¿sí? Y relacionando eso que dijiste de la Senat y de esa cuestión de antidrogas y policías y demás, tiene mucho que ver también con esta dimensión, con este punto, no es dimensión, con esta cuestión de las amenazas. ¿Por qué? Porque las amenazas son externas. ¿Y qué dice? Existe una comunidad cercana que cuenta con un nivel de rendimiento académico en todas las áreas, eso es desde la parte pedagógica, pero también el nivel económico de las familias es un punto importante que se relaciona con las instituciones que tienen a sus alrededores asentamientos donde hay asaltos, donde hay personas drogadictas que asaltan, que están todo el tiempo merodeando en las instituciones, entonces esa es una amenaza. Supongamos que nosotros como institución tengamos el resguardo de la policía, porque que esté rondando nomás por allí de vez en cuando, esa gente indeseada no va a estar todo el tiempo ahí, porque no es justo que en pizzerías privadas que deberían pagar guardias eh, privadas estén resguardadas por policías. No es justo, no corresponde luego bajo ninguna circunstancia. Pero estamos en este país donde todo es irregular, pero tendríamos que nosotros como instituciones también solicitar el acompañamiento de la policía.
En Luque también tenemos algunas instituciones que por gestión del director o por la Asociación de Cooperadora Escolar y los pagos extras, tenemos policías que están a la hora de las salidas, por ejemplo, porque también hemos tenido problemas de accidentes de tránsito, que cree la gente que esta es una autopista donde todo el mundo debe correr y están los alumnos saliendo de las instituciones, ¿sí? Por eso insisto mucho que el análisis de las dimensiones, el análisis debe hacerse por dimensión. Estas son las problemáticas que tengo desde la dimensión pedagógica, las abordo de esta forma. Las cuestiones que tengo con la dimensión organizacional, planteamos alternativas de solución, trabajamos por eso, y también en cuanto a las amenazas, que son externas y que son un poco más difíciles de lidiar, ¿sí? Entonces, todas estas dimensiones son fundamentales, ninguna es menos importante que la otra. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Profe, yo tengo una consulta. Escucho. Sí, entiendo que la materia es didáctica universitaria y estos Sí, temas son de docentes, directores de instituciones de escuelas, colegios. Entiendo que es así. sí, En algún momento nosotros vamos a tocar lo que es proyecto universitario. sí. Te comento cómo es la dinámica. Nosotros, cuando hablamos de currículum y educación, nosotros para ser universitarios tenemos que pasar por todas las instancias, ¿verdad? Hablamos de lo que es educación inicial, escolar básica, educación media, permanente y luego llegamos a ser universitarios. Abordamos todos los temas que tienen que ver con esto y la didáctica universitaria propiamente es, como dice la palabra, es didáctica. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Sí? Porque la enseñanza hoy, tenemos nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Creo que vos ya pasaste también por varias instancias y nosotros, desde nuestra formación anteriormente, era pasarte el PDF, lee vos y si comprendes bien y si no, bien también. ¿Qué es lo que propicia estos espacios que nosotros podamos ir relacionando? Ustedes cuando enseñen en universidades, que sean docentes universitarios, van a enseñar los temas que están relacionados con su área. Vos sos del área de derecho, vas a enseñar cuestiones que son del área de derecho, pero lo que nosotros trabajamos acá son las técnicas, ¿sí? Las técnicas y las dinámicas que vos podés utilizar. Recordá también que tenemos 9 módulos, ¿sí? En cada módulo vamos trabajando diferentes dinámicas. El aula invertida, a través del aula invertida, nosotros vamos viendo diferentes técnicas. Después vamos a trabajar en el otro módulo, actividades y estrategias. Ahí utilizamos una técnica por grupo y vamos conociendo diferentes dinámicas. Esa es la idea de la didáctica universitaria. Y tomamos y tocamos, por supuesto, temas que están relacionados con educación superior. No sé si te respondí. Sí, profe, de hecho que yo estoy iniciando esta carrera, ¿verdad? Y me llamó la atención de que todos los temas se refieran a docentes de escuelas y colegios. Son temas, son contenidos que es para ellos, ¿verdad? Para ese nivel. Entonces también entiendo que hay que entrar de lo más bajo, vamos a decir, para ir a lo que es después universitario. O sea, para que se tenga base, para la gente que de repente no tiene noción de lo que es el currículum y educación. Entonces, ir de a poco. Entiendo que va a ser así, ¿verdad? Sí, y justamente por eso te decía, ¿verdad? Porque nosotros lo que trabajamos son técnicas, hablamos de, porque el currículum es amplio. Ayer estábamos hablando que es a nivel macro,
meso y micro. Entonces partimos de lo que es, qué es un currículum, cuáles son los elementos y específicamente tratamos ahora lo que es el proyecto educativo institucional, pero también ayer mencionamos que en educación hablamos de proyecto educativo institucional, pero en otros ámbitos también nosotros hablamos de planificaciones. No tienen ese nombre PEI, pero se supone que tienen también planificaciones, tienen también estrategias, objetivos, también tienen actividades, tienen cronogramas, responsables, todo lo que tiene que ver con una planificación. Y te vuelvo a decir, depende de cada módulo los temas que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Currículum y educación, y luego vamos abordando cada nivel educativo para finalmente poder hablar también de lo que es educación superior. Y en el cronograma de actividades que yo compartí con ustedes, está currículum de educación superior que vamos a estar hablando el día martes, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Mm, No consulta, ¿verdad? Sino para acotar nomás lo que la compañera también está diciendo. En realidad, todo lo que se refiere a didáctica es sobre educación. Y de una u otra forma nosotros tenemos que conocer todo lo que se refiere, o por lo menos una pincelada de todos los niveles. Casi todas las facultades tienen el mismo programa de didáctica universitaria. Es más, acá no se ahonda mucho lo que es, por ejemplo, los fundamentos de la didáctica. No se entra tanto en lo que es el cronograma o organigrama de una facultad, nada por el estilo, sino netamente vamos a lo que es en la didáctica. Para mí es espectacular esto porque uno va aprendiendo a planificar, a hacer sus clases y ver qué es lo que se puede hacer en este tema, por ejemplo, de fortaleza y debilidades, cómo tomar de una dimensión a otra, porque muchas veces confundimos cuando queremos hacer un objetivo y tomamos un objetivo que nos corresponde a la pedagógica y vamos a lo que es administrativa. Ese es un buen punto y quiero comentar, por eso le decía a la compañera que depende del enfoque que nosotros le damos. Bien lo decía Ángel, FODA no es una matriz que yo puedo utilizar, voy a utilizar solamente en la escuela o en el colegio. También puedo utilizarlo en un estudio jurídico, puedo utilizarlo en un hospital, puedo utilizarlo en una comisaría, puedo utilizarlo en cualquier ámbito, porque es una matriz que me permite identificar fortalezas de mi empresa, de mi casa, de mi escuela, de mi colegio y de mi universidad, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos trabajando nos sirve de una u otra forma para poder aplicarlo en nuestro ámbito. Mi enfoque siempre es el aprendizaje contextual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decirle montones de conceptos, pero ¿es realmente aplicable a mi contexto real? Entonces, nada más por eso es lo que nosotros siempre estamos analizando temas sociales que son muy importantes, y vos que estás dentro del ámbito del derecho, también eso te va a permitir ir relacionando lo que es la institución educativa con la dinámica de la sociedad como tal. ¿Sí? Bien. Sí, correcto. Bueno, entonces nos encontramos el día martes puntualmente a las 18 horas. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego, gracias.